Sin lugar a dudas el mazo que más está causando hype de la nueva caja por su consistencia y gran capacidad de hacer OTK Gandora en este canal. Revisémoslo. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro bonito gameplay de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Seguimos avanzando con los mazos de la nueva caja y en este caso indiscutiblemente tenemos que revisar al que más hype está causando, Gandora OTK Gadget. Vamos a verlo en este caso en la cuenta del Serapio porque, pues bueno, tenía que traer el mazo, había que buscar la estrategia y pues por qué no tirar unas cuantas gemas. Ya se está puliendo un poquito más, lo dicho, durante los días se van probando y se van viendo versiones alternas de que si con Thunder, de que si puro. En este caso se ve más enfocado a generar cementerio con cartas como lo es nada más el Dragón del Trueno, sin jugar más allá de ellos en cuanto al arquetipo Thunder. Juegan la bruja para poder buscar prácticamente todo el mazo porque te permite buscar ya sea Gandora o finalmente a los Levioneros, que son también carta clave para poder jugar. Y bueno, el tema de los gadgets no es tanto porque se quiera, sino porque la habilidad te obliga. ¿Qué hace la habilidad? Que la verdad es que había pasado un poco desapercibida. Sin Gandora en el juego pues no había mucho que hacer, ¿verdad? Pero bueno, lo chévere no es tanto la habilidad, sino las cantidades de veces que la puedes activar durante el duelo. Aplica uno de los siguientes efectos. Luego pon un Gandora Gigarrayos o un Gandora X en tu cementerio desde fuera de tu deck. Devuelve una carta a tu deck desde tu mano y añade un monstruo Gandora a tu mano desde tu deck. Entonces, con lo cual generas cementerio, te quitas cartas de la mano que pueden ser buscables después, como lo pueden ser los gadgets, y finalmente traes la pieza clave del combo, que es el Gigarrayos Gandora, que es el nuevo monstruo de la caja, que básicamente le limpia el campo al rival. Ahorita vemos cómo juega. Y el otro efecto pocas veces lo vas a querer hacer. No se está jugando con silenciosos, no se está jugando con espadachines, en cuanto a magos y espadachines obviamente, porque te puede ayudar en ese sentido, pero no le aporta tanta consistencia o presencia al mazo. Aquí es donde está lo bueno. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck sin contar deck extra que contenga al menos 10 monstruos artilugio, que ahí es donde te limita, pero o espadachín silencioso o magos que no se están usando, o esta habilidad solo se puede usar una vez por turno, pero 3 veces por duelo, con lo cual sigues generando cementerio. Si no ganas con un Gigarrayos, buscas un segundo. Y por eso la cantidad de cartas que se juega en cuanto a Gandora en el main deck son 3, uno del normal y 2 del Gigarrayos, que básicamente con 2 muchas veces se finiquita la partida. No es necesario 3, pero bueno, cada quien. El tema de los gadgets ya lo explicamos. Y finalmente cartas que te permitan aguantar los turnos en forma de un Kitroid, que ya sabemos de lo que es capaz. Y la hand trap del formato Princesa Espectro, que también ya la están usando en Thunder Dragon, lo dije, en Yusenjus. Entonces es una carta que la verdad, cuando menos deberías ir por ella. Es rareza R, muy fácil de obtener y que puedas evitar todo el daño casi de un turno, porque a veces el nivel es lo suficiente como para bajar a 0 el ataque del rival o bajarlo a ataque bastante bajo, 400, 500 puntos, no te ganan. Frena casi prácticamente la batalla. Es una muy buena carta. Tenemos la buscadora, que es la melodía, descartando cosas como lo puede ser el Dragón del Trueno o cosas que ya no te funcionen. Y finalmente la ciudad Megaroid para destruir a los propios gadgets, destruir a la bruja, buscar la carta que te haga falta, en fin, cosa que ya se veía con Invoked y otras estrategias. En cuanto al extra deck, lo más fundamental va a ser el número 22, Zombie Stain, que te permite hacer OTKs bastante fácil, con Levionero plus Gandora, ambos son nivel 8, entonces fácil sacar el exit. Y los 4 que en algún momento pueden llegar a bajar con los gadgets, muy habitualmente el engranaje para generar mano, hacer más cementerio, buscar y acortar el mazo, tener los monstruos necesarios para bajar a qué carta Serapio, a Gandora Gigarrayos. No puede ser invocado normal o colocado, debe ser primero invocado de modo especial desde tu mano, mandando al cementerio otros 2 monstruos en tu mano y o campo, con lo cual, ya sea que sea un XYZ, normal, los dragones del trueno, los envías, genera cementerio. Gana 300 puntos de ataque por cada carta desterrada. Una vez por turno puedes pagar la mitad de tus LP, aplica uno de estos efectos dependiendo del número de monstruos Gandora en tu cementerio con nombres diferentes. 1. Destruye todas las demás cartas en el campo. 2. Destierra todas las demás cartas en el campo. 3. Destierra todas las demás cartas en el campo y en los cementerios de los 2 jugadores. Entonces, quitarle cementerio y campo al rival, pese que no ganes la partida con el ataque que vas a realizar, muchas veces es brutal y con eso estás ya en condiciones de al siguiente turno volver a atacar y ganar el enfrentamiento. Descartar también tus propios Gandora para generar más cementerio, enviar a los que hagan nombre diferente, por eso también jugar a este muchacho ayuda, porque con los otros 2 tienes 3 nombres diferentes y puedes hacer el efecto brutal y ganar hasta 4000 puntos de ataque, atacar directo y que termine la partida. Básicamente ese es el mazo. Vamos a verlo en acción y vamos a explicar cómo es que funcionan los combos de este deck.
Comenzamos con los duelos y en este caso el mazo del rival es un Satellar Knight con robo del destino, una versión que ya es habitual más o menos para cómo están las cosas en el juego. Un poquito extraño por jugar corriente concentrada, no es de lo más habitual, pero bueno, se puede llegar a ver en el mazo, que también unos OTKs por ahí puede montarse. Y bueno, nosotros vamos a hacer lo que hace el deck, intentar aguantar los turnos para que justamente cuando ya tengas las jugadas, bajes, remuevas todo lo que tenga el rival y termines el enfrentamiento. Muchas de las veces el robar cartas, como lo puede llegar a ser el Dragón del Trueno o los gadgets que quisieras buscar, no va a ser un problema porque lo puedes regresar al mazo y buscarlo después con las mismas cartas, y la habilidad te busca la pieza clave, que es Gandora. Entonces el rival va a jugar que te descarten cartas, obviamente te duele, pero en forma de Hidroid no pasa nada. El Dragón del Trueno tampoco, porque al final no es como que te haga disminución en mano, simplemente vas a buscar menos cartas, sí, pero lo habitual es que lo mandes al cementerio. Y lo dicho, la habilidad plus lo que vas a descartar, digo, en este caso nos descartaron al Kidroid, no lo consideramos, ya es el cementerio adecuado para que puedas después también jugar con Levionero y poder bajar, destruir cartas, generar ventaja en campo y también obviamente que sea un monstruo para poder atacar en caso de que lo necesites, o hacer exit, que lo platicábamos. Entonces, tenemos cartas suficientes en la mano, no es el momento adecuado para hacer el combo por lo que podemos llegar a plantear, no es como para bajar y hay que también esperar. A veces las hand traps te permiten eso, que el rival siga jugando, siga haciendo sus ventajas, tú tranquilo, no pasa nada, y después cuando sientas que es el momento, planteas la jugada y te llevas la partida. Entonces ya con Kidroid en el cementerio y uno en mano, estamos muy tranquilos, sabemos que es una carta bastante molesta, y ahora pues ya flipeamos, podemos forzar activaciones con exits como lo puede ser Pecado Malévolo, como lo puede ser el Lobo de Diamantes, y ya después bajar más seguro con tus invocaciones. Entonces ahorita hacemos engranaje, buscamos también materiales para cementerio y mano, y con ellos volvemos a activar la habilidad Gandora en la mano, Gandora en el cementerio, y ya tenemos dos nombres distintos. En cuanto a atributos, luz y oscuridad, lo más usado en el juego. Entonces activamos la invocación, hacemos el efecto, y con lo que enviamos al cementerio y con las habilidades respectivas tenemos 1, 2 y 3 Gandoras con nombres diferentes. Activamos el efecto del monstruo, removemos todas las cartas, sus cartas con las nuestras, atacamos directamente, 4800 a la cara, facilito el juego. Y lo dicho, a pesar de que probablemente con eso no lograras ganar, el haberle quitado todo el cementerio al rival puede ser lo suficientemente fuerte como para que te lleves la victoria. Vámonos al siguiente enfrentamiento, en el cual, además de que son las sorpresas del PvP, ensaladitas que uno luego no ve venir, también aclararles que la racha de duelos que ven en el video no es que hayan sido con el mazo Gandora, sino fueron del ascenso a KOG previo a que jugaran estos duelos. Entonces no es nada que ver, o sea, aíslen los duelos, saquen el win rate y no hay más que decir. En este caso el mazo es lo que es: generar monstruos en el campo, dejar cosas para que después, como les mencionaba, que una vez hecho el combo puedas bajar tu monstruo, remuevas todo y ganes la partida. A eso juega el deck, por eso tiene tanta hand trap y también acorta con las búsquedas de los gadgets. También algo que tiene es que no juega back row, entonces muchas veces si el rival tiene formas de poderte ganar, a pesar de que tú empieces a generar la búsqueda haciendo Gandora en el cementerio, agregando al otro en la mano y después haciendo otra vez Gandora, descartando y teniendo los 3 en el cementerio, el rival sí tiene los suficientes recursos como para ganarte en ese turno. Obviamente pensando que no tienes hand trap, ¿verdad? O al menos las adecuadas. A veces un Kidroid, por ejemplo, en este caso con la ruina, un Kidroid no nos hubiera servido de nada. ¿Por qué? Porque lo que hace es atacarte, hacerte daño y después burnear a la mitad del ataque del monstruo que destruye. Entonces a nosotros no nos hubiera servido de nada. La Calaquita probablemente sí, descartarla, bajarle el ataque, eso hubiera sido mejor para nosotros. Pero si no la robas y con los monstruos que tienes en campo no es lo suficiente para aguantar la partida, que sepas que es un mazo que puede perder contra esas jugadas. Entonces te van a atacar, nos van a hacer daño, invocamos, vale, sería pensar que tener 3 monstruos en campo no te van a lograr ganar en ese turno, pero depende de contra qué te enfrentes. Digo, no es como que juegues alrededor de este tipo de mazos como para que digas, ok, no me van a ganar, o los voy a dejar en defensa, o voy a jugar un poco distinto, que a veces estas ensaladas sorprenden en el PvP. Una vez explicado el mazo y dicho lo anterior, vámonos a los duelos que vienen a continuación.
Y bueno, chavos, como pudieron ver, el mazo la verdad es que está bastante entretenido y bastante divertido. El win rate con el que nos vamos es de 5-1, cortado nada más por esta ensaladita por ahí en el PvP, que a veces uno no juega alrededor de estas cosas. Así que sin lugar a dudas, si lo quieres para jugar, llegar a Rey de los Duelos, creo que lo puede lograr. Bueno, Cerito, entonces debería comprarme el mazo, debería dejar mis gemas en la nueva caja porque es el nuevo tier 0 del formato. Lo dicho, son los primeros días, se va a seguir mejorando probablemente la versión en caso de que se encuentre una mejor optimización. Y lo otro es que el factor sorpresa para el tema del formato también le ayuda bastante. No están jugando alrededor de esta estrategia, están jugando cartas del estilo Book of Moon, Exclusa, que te ayudaban para el formato actual. Pero si estas estrategias se empiezan a poner fuertes, cadenas demoníacas, jugar Roach en el extra deck para negar el Levionero, se pueden ver otra vez cartas que cayeron en desuso justo porque no se estaban utilizando este tipo de estrategias que podrían volver a ver uso y esto posiblemente pierda un poquito de fuerza. Entonces, si no quieres tener sorpresas, lo de siempre, espérate, checa algunos torneos, ve cómo le va el mazo y ve la adaptación al formato actual, pero sin lugar a dudas es algo que si tienes las demás cartas, yo creo que buscar 2 Gandoras podrías hacerlo. Mini caja también tiene cartas interesantes como la Hand Trap, entonces en ese sentido, bien. Lo demás, si vas a jugarlo en su versión con 3 brujas, si lo vas a jugar con los gadgets y no te salieron en Selection Box, la verdad es que es un mazo que puede ser un poquito caro. Pero si te gusta, te entretiene y te divierte, siempre debería ser una opción a considerar para poder jugar. En fin, la verdad es que el mazo está bastante interesante, a mí particularmente me gusta, tal vez lo esté jugando en esta temporada de Rey de Duelos o hasta en la Copa KC, así que redes sociales en la descripción. Suscríbete al canal y campanita para que no te pierdas nada, enlace del mazo también ahí abajito. Yo los dejo y los veo en otro video. Ya saben que mi nombre es Heroi. Pásenla chévere.